Muy buen día, vamos a comenzar una nueva cápsula de educación ciudadana sobre leyes laborales, un diálogo permanente. Recordar la prevención del contagio de coronavirus, lavado de manos mínimo 20 segundos con agua y jabón, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir bombillas, cubiertos y evitar saludarse con la mano. Y el objetivo de la clase es comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanismos institucionales que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos y organizaciones sociales a su fortalecimiento. La leyes laborales, un diálogo permanente. De inicio del 2019 se encuentra en discusión un proyecto de reforma al actual Código del Trabajo. Algunos de los puntos centrales de esta reforma son generar nuevos sistemas de indemnización a los trabajadores desvinculados de las empresas, aumentar la flexibilidad laboral horaria y modificar el sistema de negociaciones colectivas y de huelgas. Desde su anuncio, este proyecto ha destacado una fuerte polémica. Vamos a ver el recurso número 1, la movilidad del mercado del trabajo versus la seguridad laboral. Una de las reformas propuestas es la modificación al sistema de indemnización por despido. Mientras el gobierno postula que la reforma beneficiará a un mayor número de trabajadores y fomentará la movilidad laboral, la oposición y organizaciones de trabajadores ven en el proyecto la precarización de las condiciones. En la siguiente cita se rescata la mirada de una de las partes. Actualmente, en caso de despido bajo la causal contenida en el artículo 161 del Código Laboral, por necesidades de la empresa, el empleador debe pagar por concepto de indemnización por años de servicio el monto equivalente a un mes por año con un tope de 11. Este sistema, que en apariencia protege a los trabajadores, en la práctica un freno a la movilidad y reajuste de remuneraciones, los que se traducen en aumentos de contingencias ante necesidades de despido, y ha provocado la coexistencia de dos tipos de mercados laborales: uno con alta rotación, de contratos a plazo fijo y por obra o faena, y otro con escasa movilidad, donde los trabajadores no exploran mejores opciones por temor a perder su eventual indemnización en circunstancias que menos del 10% de los trabajadores la reciben. El gobierno está explorando incluir otra modalidad de carácter opcional y que opera a todo evento. Incluso ante la renuncia del trabajador o si el vínculo laboral se disuelve antes del año, aunque a diferencia del régimen actual, el trabajador recibiría la mitad de su remuneración por cada año de servicio con igual tope, el empleador destinaría un porcentaje de la remuneración bruta mensual a la cuenta individual del trabajador en el seguro de cesantía y aplicaría solo para futuros contratos y si ambas partes están de acuerdo. Aquí, en síntesis, en realidad existe un conflicto con el tema del seguro de cesantía, porque muchas veces el dinero que tú, al estar trabajando, hay un porcentaje que se va a ese seguro de cesantía. Y por esa misma situación ocurren dos factores: contratos que son bastante rotativos y que van cambiando constantemente, y otros en donde la movilidad es casi escasa. Pero muchas veces el tema del seguro de cesantía trae bastantes problemáticas para utilizarse este dinero, debido a que para llegar a utilizarse de cierta forma, tú tienes que estar igualmente un bastante tiempo trabajando, una cantidad de meses específico, y además este es dinero que tú recibes al momento de ser despedido y que además te sacan, ¿cierto?, de tu situación de trabajo en la que, por ejemplo, podría estar en la normalidad. Por lo tanto, en realidad existen bastantes contradicciones y precarización en el tema de las condiciones que se tomen en base a este seguro de cesantía. Por eso hay un conflicto en base a lo que es el mercado de trabajo y a la seguridad que pueden tener los trabajadores con este. Vamos a ver ahora el recurso 2, las distintas visiones en torno al proyecto de la reforma al Código del Trabajo. Algunos de los puntos sobre los que han existido diferencias en la reforma son los servicios mínimos. Para que una empresa, en caso de huelga, siga operando con normalidad, validar a grupos negociadores durante procesos de negociación colectiva, tope de indemnización y flexibilidad laboral horaria. A continuación, especialistas en el tema opinan sobre alguno de ellos.
Son correcciones que van en desmedro de las organizaciones sindicales, sobre todo en el tema de la titularidad sindical. Los grupos negociadores son una práctica antisindical en cuanto a los servicios mínimos. Lo que quieren hacer a través de esta normativa es seguir debilitando una huelga que en Chile es prácticamente suicida. Es decir, la huelga en el país no tiene prácticamente fuerza si se hacen al amparo del actual Código del Trabajo. Todo aquello que avance en una mayor flexibilidad tiende a lograr mayores espacios de productividad. Regular la jornada horaria para que las partes tengan mayor flexibilidad, por ejemplo, que las 45 horas semanales obligatorias se puedan distribuir en 4 días o jornadas por hora, esto va encaminando hacia lo que el mercado laboral hoy exige. Es un avance para definir aspectos que se terminaron judicializando como los servicios mínimos durante la huelga o grupos negociadores. Proyecto de reforma y negociación colectiva. Uno de los puntos de mayor controversia sobre las reformas en discusión es el cambio en el sistema de negociación, que profundizaría la capacidad de negociación de organizaciones de trabajo ajenos a los sindicatos, ya reconocidos en el Código del Trabajo vigente. Los expertos sugirieron destrabar las incertezas existentes en esta área, negociaciones colectivas, estableciendo por la ley un procedimiento de negociación claro para los grupos negociadores, reconociendo los acuerdos suscritos por estos como instrumentos colectivos, así como también reconociendo ciertos derechos propios del sindicato que no serán aplicables a los grupos negociadores. La mesa, conformada por representantes sindicales, declaró que los grupos negociadores deben existir y se debe regular por la ley el procedimiento de negociación colectiva al cual estos deben estar sujetos, el que no puede implicar negociar en las mismas condiciones que los sindicatos. En efecto, los grupos negociadores deben tener un tratamiento y derechos distintos a los de los sindicatos. Ejemplo, los grupos no debiesen tener derecho a fuero, huelga, extensión de beneficios, derecho a entrega de información por parte de la empresa. Así como también se deben establecer requisitos destinados a dificultar su formación. Ejemplo, se debe exigir un quórum de constitución, prohibir que formen parte de grupos trabajadores con contrato colectivo vigente, prohibir que el grupo negociador negocie 60 días antes o después que el sindicato. Considerar como práctica antisindical que la empresa fuerce la creación de grupos negociadores. Bueno, aquí existe un conflicto, ya que nosotros sabemos que en algunos trabajos en la actualidad se puede utilizar sindicato, que por ley en realidad, si es que se establece así, tú puedes realizar un sindicato, ¿cierto? Y organizarte, y estos tienen bastantes beneficios. Sin embargo, existen otros aparte que son grupos negociadores, pero la negociación evidentemente de estos grupos lo que se quiere es dejar ajenos y estas organizaciones como apartadas de lo que es la organización de sindicatos, ¿ya? Aunque en el Código del Trabajo igual pueden estar reconocidos, dentro de los mismos grupos de sindicatos estos no los reconocen y no están de acuerdo que esto funciona de la misma forma que los sindicatos en cuestión. Ya, por eso existen problemáticas con la flexibilización laboral y cambio en las indemnizaciones que existen a veces por años de servicio, como otros conflictos. Aquí se puede ver una encuesta en clave del 2014 y negociación colectiva. En esta encuesta es reconocida como el principal censo laboral de Chile y pese a que su última versión fue la del 2014, continúa siendo una herramienta valiosa para revisar datos sobre variados temas laborales como la existencia de negociaciones colectivas en las empresas. Y aquí lo citamos y nos damos cuenta que con sindicatos, ¿cierto? Existe porcentaje de negociación de un 88,5%, mientras que sin sindicato es un porcentaje de 12,3% y el total de las empresas en cuestión es un 16,9%. Realiza el formulario junto a la clase y luego marca cómo completa la tarea. Las páginas utilizadas en esta cápsula fueron la 258 y 259. Esperando que estén muy bien, nos estamos escuchando en otra cápsula.